Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos y visitas que quizás hoy día por primera vez nos están viendo por medio de la plataforma YouTube. Así que estamos muy contentos de que hayas decidido unirte a nosotros, que hayas decidido también adorar y alabar al Señor junto a nosotros. Así que esperamos que este servicio sea de mucha bendición y edificación para ti y para toda tu casa. Así que te quiero invitar a que comencemos juntos alabando al Señor, cantando al Señor y adorándole con todo nuestro corazón. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, me alabaré, es exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Te alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate también del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre, y no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y graba todos estos mandamientos en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Queridos hermanos, quiero que alabemos al Señor, adoremos al Señor, y quiero invitarles a que puedan hacerlos también por medio de la lectura de su palabra, que es la que trae vida, sabiduría y gozo a nuestras vidas. Así que les invito a que abran sus Biblias y podamos juntos leer esta primera lectura. La primera lectura está en el Salmo 15. Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo, el que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino, el que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios,
el que cumple sus promesas aunque salga perjudicado, el que no presta dinero con interés, ni acepta soborno en contra del inocente. El que así vive jamás caerá. Hermanos, esta es palabra del Señor. Omnipotente Dios, creador de todas las cosas y juez de cada hombre, nosotros confesamos delante de ti el mal que hemos cometido y reconocemos que no hemos cumplido con el bien que debiéramos y hemos pecado por pensamiento, palabra y obra. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, porque merecemos tu ira y condenación. Nos arrepentimos de todas nuestras maldades y te pedimos tu perdón mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigos, quiero invitarles entonces a que podamos presentarnos delante de nuestro Señor con confianza, con humildad, en arrepentimiento y fe, reconociendo que somos pecadores y que no hay nada que podamos ocultarle a Él, porque Él conoce más que nadie nuestros pensamientos y nuestros corazones. Así que con confianza, por medio de Jesucristo, podemos ir a nuestro Señor y reconocer nuestros pecados, volvernos a Él y también recordar que necesitamos y tenemos un Salvador. Queridos hermanos, queridos amigos, el apóstol Juan dice lo siguiente: si alguno comete pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es el que quita la ira de Dios sobre nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Con esta excelente noticia que nos debe llenar de gozo y de alegría y de paz, quiero que sigamos alabando al Señor y quiero invitarte a que en este momento podamos hacerlo cantando al Señor con mucha fuerza y también sabiendo a quién le estamos cantando y por qué lo estamos haciendo.
Querida Iglesia St. John's, les invito a que tengamos ahora un tiempo de oración. Comencemos pidiendo al Señor por nuestras vidas y nuestra consagración personal. Señor Jesús, ayúdanos a serte fieles en las dificultades, cuando estamos solos y la lealtad a ti nos hace impopulares, cuando por hacer lo recto enfrentamos la burla y la antipatía, cuando nuestro deber requiere tiempo que no deseamos dar y pide dinero que no queremos dedicar, cuando nuestro deber pide esfuerzo que no queremos hacer, cuando todo va en contra de nuestros deseos, cuando no queremos perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Señor, ayúdanos a recordar que solos nada podemos hacer, pero contigo todo siempre es posible. Amén. Oremos ahora al Señor por su iglesia en todas partes del mundo. Padre bondadoso, humildemente te suplicamos por tu santa Iglesia universal, que te dignes llenarla de toda verdad en perfecta paz. Donde haya mancha, purifícala. Donde esté en error, refórmala. En lo que sea justa, establécela. Y cuando esté dividida, únela. Oramos especialmente por nuestros hermanos en esos lugares del mundo donde Cristo y su pueblo es perseguido. Pedimos todo esto en amor de aquel que vive siempre e intercede por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos ahora por los pobres y los desamparados. Dios de todo poder y misericordia, recordamos ante tu presencia a los pobres y a los desamparados, los indigentes y los que carecen de hogar, los ancianos y los enfermos que no tienen quien los cuide. Ayúdanos a tener un ministerio de misericordia potente, compasivo y cuidadoso, de tal manera que tu nombre sea glorificado en todas nuestras acciones. Concede esto, Padre, por amor a tu Hijo, que por nosotros se hizo pobre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Dios misericordioso, que no deseas la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Oramos por todos nosotros, los miembros de la Iglesia St. John's, para que demos testimonio claro del Evangelio de Jesucristo. Pedimos, Señor, por la obra evangelizadora en Lomas de San Sebastián, porque anhelamos que muchos lleguen a conocerte. Oramos por el pastor Cristian Donoso, su familia, y por todo el equipo plantador. Dales gracia para tu obra y paz en su corazón, para que sean llenos del Espíritu Santo. Y a todos nosotros, la Iglesia, ayúdanos a recordar constantemente nuestro deber de orar y servirles fielmente a estos hermanos en tan santa misión. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. La segunda lectura está en Juan, capítulo 4, versículos 1 al 9, versión Reina Valera contemporánea. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a la ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Y es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Esta es palabra de Dios. Hace un tiempo atrás fui a cenar a un restaurante con dos amigos y nos sentamos en nuestra mesa y casi de inmediato, antes de ver la carta o lo que íbamos a comer,
cada uno tomó sus celulares y empezó a mirar diferente información, no sé, el WhatsApp, el correo electrónico, lo que fuera. Casi fue como un reflejo condicionado. Lo interesante de esto es cuando me di cuenta de ello, miré a mi alrededor a las otras mesas y en casi todas las mesas estaba pasando más o menos lo mismo. Personas habían salido de sus casas, habían ido con sus amigos, como era mi caso, o con familiares queridos, para comer juntos, para poder pasar un tiempo agradable, contándose sus historias. Y en lugar de eso, casi todo el restaurante, cada uno estaba mirando su celular. Vivimos en la sociedad de las comunicaciones, ¿no es cierto? Las comunicaciones son increíbles en este momento. Uno sabe de inmediato lo que ocurre, no sé, en Kazajstán oriental. Sin embargo, vivimos en una de las sociedades más descomunicadas que existen, con menos comunicación real entre las personas. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué es que en un sentido hemos perdido este interés, creo, en hablarnos entre nosotros, en contarnos entre nuestras cosas, en comunicarnos, en mostrarle a otros qué está pasando con mi vida? Creo que hay varias razones para ello. Pero creo que una de ellas es que el ser humano ha aprendido que cuanto más en un sentido formal, tal vez incluso quisiera usar la palabra lejana, es nuestra relación con otras personas, sabemos que vamos a sufrir menos. Es interesante que hoy llamamos amigo o amiga a casi cualquier persona. Incluso en chat de conversación que hay en internet hablamos de que este es mi amigo o esta es mi amiga. Nunca la hemos visto siquiera. Esa otra persona vive en otro país, en otro continente. Eso no es un amigo. Amigo es algo mucho más que eso. Amigo es alguien que yo conozco, alguien con el cual yo trato, alguien con el cual yo converso, alguien con el cual pasamos buenos momentos y nos divertimos juntos, pero también alguien con el cual puedo pasar malos momentos, momentos de pena, de tristeza, de dificultades, y yo sé que él o ella está a mi lado, y él o ella sabe que yo estoy a su lado. Sin duda, hay momentos en que estas relaciones estrechas, estas relaciones de amistad cercana, nos van a causar dolor y sufrimiento. Las relaciones entre los miembros de la iglesia no están exentos de este tipo de problemas. A veces pienso que incluso que esta actitud puede estar pasando en nuestra congregación, donde nos conocemos, sabemos quién es la otra persona, pero no necesariamente nos relacionamos con ella. Creo que la sociedad nos ha enseñado a todos de una forma u otra que la vida se hace más simple, que la vida se hace menos complicada en la manera en la cual tengamos a la gente un poquito más lejos de nosotros. No tenemos por qué ser maleducados, pero buscamos que no haya tanta confianza, tanto conocimiento, tanta vulnerabilidad de parte nuestra. Sin embargo, es interesante cómo la Biblia vez tras vez nos muestra en Cristo un modelo totalmente opuesto a lo que yo acabo de decir. La Biblia nos habla de un tipo de vida, un tipo de servicio, un tipo de ministerio que es como el de Jesús. A eso somos llamados nosotros los cristianos. Un modelo entonces que, siguiendo el ejemplo de Cristo, está pensando siempre en los demás en primer lugar, buscando a los demás. Y sin duda eso va a implicar que vamos a ser más vulnerables a los demás. Los demás van a descubrir rápidamente cuáles son mis pequeñeces. Cuando más buscamos ser como Cristo, sin duda alguna, más vulnerables nos vamos a hacer hacia las otras personas. En los años 1800, más o menos, un sacrificado misionero escocés buscaba llevar el evangelio nada menos que a los mongoles. Su nombre fue James Gilmore.
cuyo trabajo se hizo mayormente caminando. El hombre caminó miles de kilómetros. En su diario de vida se dice que después de años y años de enseñar y predicar fielmente la palabra de Dios, Gilmour no vio ni siquiera un solo convertido en Mongolia. Su primer convertido lo va a ver bastantes años después que sale de Mongolia, en la China. Gilmour llega a Mongolia sin saber una sola palabra de ese idioma. Y al poco tiempo no solamente era capaz de hablarlo con bastante fluidez, sino que además era capaz de escribirlo. Pero además de eso, Gilmour dominaba perfectamente el latín y griego que había aprendido mientras fue un estudiante destacado en la Universidad de Glasgow. La historia nos muestra a muchas personas, muchos cristianos como James Gilmour, personas que hubieran podido quedarse perfectamente tranquilos, confortables, sin mayores preocupaciones en sus casas, donde hubiesen seguido siendo muy buenas personas. Podrían haber seguido asistiendo cómodamente domingo tras domingo a sus iglesias. Pero en lugar de eso, el Señor los llamó y ellos fueron. Algunos de nosotros recibimos el Evangelio por este tipo de personas, por misioneros que vinieron de otros lugares lejanos, donde tuvieron que tener que aprender otro idioma. Nos hablaron de Jesús y nosotros recibimos el Evangelio a través de este tipo de personas. Pero tal vez tú has servido al Señor fielmente por muchos años, lo que ha significado, sin duda alguna, relacionarte con muchas personas, lo que ha significado seguramente abrirle tu corazón a muchas personas. Y creo no equivocarme al decir que eso muchas veces ha implicado para ti desilusión, frustración, incluso experimentar la traición de supuestos amigos que no respondieron como debieron responder, amigos cristianos incluso. Ahora déjame decirte que tú no eres el único que ha experimentado esa situación y en un sentido eso no es un caso muy especial. Nuestro Señor experimentó, sin duda alguna, todo eso y mucho más. Nuestro Señor experimentó, por ejemplo, el abandono total y absoluto de todos sus queridos amigos en el momento cuando Él más los necesitaba. Hay en toda congregación, en toda parte del mundo, aquellos cristianos de corazón pequeño, aquellos cristianos que no dudamos que aman a Jesús, pero que constantemente están pensando en cuidar sus propios intereses, en manejar sus vidas, en no arriesgar nada, menos aún malos momentos, pensando constantemente cómo los demás debieron ayudarlo en tal ocasión o cómo debieron servirlo en tal ocasión, pero no lo hicieron. Cristianos con un pequeño corazón que no aportan nada y no aportan mucho al reino de los cielos. Sus vidas pasan sin afectar a muchas personas. Como dije, son cristianos de un corazón pequeño. Por lo contrario, aquellos que sirven siguiendo el ejemplo de Cristo, por supuesto que se hacen vulnerables. Por supuesto que van a sufrir decepciones. Pero sin duda también serán usados poderosamente por el Señor para hacer su obra de bendición en la vida de otros que los escuchan. El texto de hoy nos habla justamente de un tema como este. El texto de hoy es un llamado de alerta para todos nosotros que decimos que amamos a Cristo y que seguimos a Cristo. El texto de hoy es un llamado de alerta a esta congregación y a cualquier congregación en cualquier parte del mundo. Aquí nuevamente el Señor nos muestra su corazón, un corazón amoroso, un corazón preocupado, al hablar con esta mujer samaritana que la historia de Juan hoy día nos contó. El texto que leímos nos dice que el Señor termina su tiempo de bautizar en Judea y decide partir hacia Galilea. E interesantemente nos dice que va a pasar por esta región llamada Samaria.
Y los versos 5 y 6 lo dicen de esta manera. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». Es hermoso cómo Juan nos cuenta esta historia. Es una historia hermosa, contada delicadamente por Juan. Nos dice que el Señor estaba cansado después de una muy larga caminata y decide, como cualquier persona cansada, descansar un poco mientras sus discípulos iban al pueblo a comprar comida. Fíjense lo bien que lo explica Juan en el verso 6. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. La idea aquí es que es más que un simple cansancio. De hecho, la mejor palabra para explicar lo que quiere decir aquí es Jesús está exhausto, igual que cualquier persona normal después de un largo día. Parece incluso que Jesús estaba mucho más cansado que sus discípulos. Y eso se puede entender fácilmente porque además de la larga caminata, Jesús estaba constantemente ministrando, predicando, respondiendo preguntas, haciendo milagros. El texto nos dice que Jesús está exhausto. Llega a ese lugar, se sienta en el suelo, al lado del pozo, mientras sus discípulos van al pueblo cercano a comprar comida. Tal vez el Señor aprovechó un poco para dormir un poquito, descansar, tomar fuerzas. En ese momento se acerca una mujer. No solo era una mujer, lo que implicaba en la sociedad de ese tiempo que era alguien muy poco importante, sino que además era una mujer samaritana, que era una raza absolutamente despreciable para todo judío, bien judío de esa época. Sin embargo, lo que vemos aquí es una hermosa y cuidadosa conversación entre el Señor y esta mujer. Es interesante que en la Biblia no haya, entre paréntesis, un llamado a descansar. No sé si se han fijado en eso, no hay un llamado a tomar las cosas con calma. Parece que todo eso está dispuesto para nosotros cuando estemos en el cielo, pero ahora, como dice el apóstol Pablo, debemos redimir el tiempo. Pero sigamos en la historia que la Biblia nos presenta. Jesús podría a lo mejor haber dicho mientras estaba ahí tratando de descansar, ha sido un día largo, he caminado mucho, he enseñado mucho, estoy absolutamente cansado y ahí aparece esta mujer, voy a hacerme el dormido a ver si no tengo que hablar con ella. Pero no, Jesús no hace eso. Su corazón es mucho más grande, mucho más amoroso, mucho más preocupado, mucho más sensible. Y el servicio cristiano que se hace con un corazón que ama a Jesús, que ama y que le importa a la gente, siempre puede un poco más cuando nuestras fuerzas ya no dan más. Y podemos ese poco más porque esas fuerzas vienen de Jesús mismo a nuestras vidas. Son fuerzas que el Señor nos da para servir a los demás. Jesús siempre te va a dar las fuerzas necesarias, las energías necesarias para amarlo y para amar y servir a otros. Jesús siempre nos ayuda a pensar en los demás antes de nosotros mismos, a dejar de quejarnos por supuestos derechos que otros no nos han respetado, a dejar de estar siempre pensando en nuestras cosas, en nuestros intereses. Todo eso no corresponde a la actitud que vemos en Cristo, no viene del Espíritu Santo. Jesús no es así. Y por lo tanto, aquellos que amamos a Cristo no debemos actuar de esa manera. Por eso es que es tan, no sé si les pasa, pero tan cansador y aburrido, definitivamente poco edificante cuando uno se encuentra con esos cristianos que siempre están quejándose por algo. Siempre están sacando sus frustraciones, sus rencores del pasado, sus historias del pasado, de lo que pasó, de que esto, que lo otro.
A veces cuando yo estoy con ese tipo de cristianos me dan una gana de decir algo así como, córtala de una vez por todas, inmadura. Mira a Jesús, sirve al Señor. Jesús, tu Señor, que era completamente inocente, fue tratado muchísimo peor que cualquiera de nosotros. No tenemos excusas para estarnos quejando. Tal vez Jesús tenía muchas razones para quejarse, sin embargo, nunca vemos en él una queja de este tipo. La excusa, la queja, viene siempre a nuestras vidas cuando nuestra relación espiritual, cuando nuestra relación con el Señor es pequeña, es escasa, es rasca. El apóstol Pablo habla de su trabajo duro por el Evangelio cuando escribe su primera carta a los tesalonicenses. Dice, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Pablo no anda quejándose por sus situaciones. Más bien, él mira a Jesús y da gracias a Dios y se esfuerza en seguir adelante, en ser fieles al Señor. Pero esta maravillosa historia continúa en Juan. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Eran cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo para comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana?» Esta conversación definitivamente sorprende a esta mujer samaritana. Pero debió ser una tremenda sorpresa también para todo judío que escuchaba esta historia. Porque cuando ocurre la deportación a Babilonia, no todos los judíos son llevados a Babilonia. Los babilónicos tenían intereses solamente en aquellas personas que tenían alguna especialidad, sabían algo que hacer, eran escultores o ese tipo de cosas. La gente común, los campesinos, la gente con poca educación, simplemente fue dejada en el lugar. Pero además, los babilónicos trajeron gente de otros lugares del imperio y los instalaron en ese lugar. Con el tiempo, estos judíos pobres e incultos se fueron mezclando con esos otros pueblos que habían traído los babilónicos, y de ahí nacen justamente los samaritanos. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran considerados como quiltros, ni judíos verdaderos, ni paganos verdaderos. De hecho, había una oración que se hacía en la sinagoga en los tiempos de Jesús que decía algo así como, Señor, no te acuerdes de los samaritanos en la resurrección. Y es interesante que con toda esta información, Jesús cruza todas estas barreras. Un rabino, le habla a una mujer, y no a cualquier mujer, a una mujer samaritana. Pero además, hasta para los estándares de los samaritanos, era esta mujer una mujer con una dudosa reputación. Y lo que nos muestra aquí el Evangelio de Juan es una historia absolutamente radical, pero que tiene una aplicación absolutamente radical también para nosotros. Para nosotros los que decimos que amamos a este Señor Jesús y lo seguimos. Para Jesús, aquellos que estaban fuera del Evangelio tenían absoluta prioridad en su corazón. Para aquellos que estaban perdidos, lejos de Dios, el Señor siempre estuvo dispuesto a ir a su rescate. Por eso, en el Evangelio lo vemos comiendo con prostitutas, cobradores de impuestos, gentiles o no judíos. Jesús rompe todas las barreras de su raza. Jesús rompe todas las barreras de su posición social. Incluso rompe todas las barreras de su propia cultura para ir a buscar y a rescatar a los perdidos. Al leer este pasaje no puedo dejar de pensar ¿quiénes son los samaritanos en estos tiempos? ¿Cuáles son ese tipo de personas que
¿Cuáles son ese tipo de personas que no nos gustan? ¿Cuáles son esas personas que nos desagradan? O por lo menos si no nos gustan o nos desagradan, de alguna manera nos incomodan. ¿Cuáles son los tipos de personas con los cuales preferiríamos, si fuera posible, no tratar, no conversar con ellos, no hablar con ellos? Personas que, sincera y francamente, no son ninguna prioridad para nosotros. ¿Quiénes son estas personas hoy en día? ¿Cuáles son tus samaritanos hoy en día? Tal vez la respuesta de algunos dirían aquellos que tienen una vida promiscua, homosexuales, no sé, algunos inmigrantes, personas que se visten en una forma rara, aquellos que son liberales, aquellos que son conservadores, otras razas, otras religiones, católicos, los canutos. ¿Qué tal las personas que son de otra clase social a la nuestra? Porque en nuestra cultura es difícil, o a veces se hace difícil para personas que vienen de diferentes condiciones sociales que pueden relacionarse y relacionarse bien. Hay una barrera ahí con la cual parece que nacemos y que nos cuesta traspasar. Todos los cristianos debemos hacernos constantemente la pregunta si nuestro amor por Jesús nos lleva a preocuparnos por todos los que no conocen el Evangelio de salvación. Más allá de mis opiniones, más allá de mis costumbres, ya más allá de mis gustos personales. El deseo de que Cristo sea conocido debe ser siempre más grande y más poderosa. ¿Lo es? ¿Lo es realmente en tu vida? ¿Crees tú que lo es en el corazón de esta congregación? Un grupo de cristianos todas las semanas enseña en castellano a un grupo de inmigrantes haitianos en un barrio humilde de Santiago, usando la Biblia para enseñarles. Este trabajo donde un grupo de cristianos van y ocupan todo el sábado de la tarde con estos haitianos enseñándoles el castellano ha producido un tremendo impacto entre estos inmigrantes. Lo que por lejos más impactó al Imperio Romano fue que en una sociedad estructurada y moldeada como la que ellos tenían, el Evangelio pasó por encima de todo eso. Y en las iglesias era la única parte donde adoraban juntos los patricios y los esclavos, las mujeres, los educados y los sin educación. Y todo eso solo fue posible, solo fue producido realmente por el amor a Cristo. Me pregunto, ¿cuán diferentes serían las cosas en la iglesia, a lo mejor en esta congregación, si tuviéramos este corazón grande de Jesús? Como el del gran apóstol Pablo, o tal vez como ese corazón lleno de amor por Cristo y por las personas, como fue ese misionero James Gilmour, trabajando fielmente por el Señor en Mongolia sin ver nunca ningún convertido. Porque el mismo Espíritu Santo que habitó en Jesús, que habitó en el apóstol Pablo, que habitó en James Gilmour y en otros tantos, es el mismo que habita en tu corazón y el mío. Por eso este es un cambio que solo Jesús es capaz de hacer en nuestros corazones, que solo Jesús tiene el poder para hacer en nuestra forma de pensar y actuar. Es el amor de Jesús que llegando a nuestras vidas nos cambia completamente desde adentro hacia afuera. Un cambio que hace que la causa del reino de los cielos sea siempre más grande, siempre más importante que mi formación, mi educación, mis ideas políticas, mi crianza, mi todo. Quiero terminar con un pequeño punto que se extrae del verso 4 cuando dice, como tenía que pasar por Samaria. Esta palabra me llamó la atención, esta palabra tenía, porque en el texto aquí, esta palabra tenía describe urgencia, esa es la idea aquí.
pero también describe que había un plan. Jesús tenía que pasar por ahí de acuerdo al plan del Dios. Porque es parte del plan del Señor que el Evangelio incluso llegara a esos samaritanos, a esos quiltros despreciados por la cultura judía de su tiempo. Con nuestro Dios, las coincidencias no son coincidencias y los accidentes nunca son accidentes. Son siempre algo que está en sus maravillosas manos y que cumplen su maravilloso plan de amor para personas, donde Él va a rescatarlos de sus pecados. La conversación más insignificante, los tratos más fugaces que podamos tener, pueden ser cosas que el Espíritu Santo usa para que personas puedan llegar a conocer a Cristo y sus pecados sean perdonados. Por favor, no olvides eso. Las conversaciones más insignificantes, los tratos más fugaces que puedes tener en la vida, pueden ser cosas que el Espíritu Santo usa para que personas puedan llegar a conocer a Cristo y sus pecados puedan ser perdonados. A todos los que amamos a Cristo, se nos ha llamado a vivir esta vida con un corazón grande, que se abre a los demás de la misma manera en que el amor de Cristo ha llegado a nuestras vidas, que está constantemente pensando en esos demás, esos que están allá, que no conocen nada sobre Jesús, que no saben del perdón de pecados, que no saben de la vida eterna, que no hay en ellos una esperanza eterna. Por supuesto que tiene riesgos vivir de esa manera. Por supuesto que vamos a ser decepcionados y en muchas maneras sufriremos. Pero puedo asegurarte que no va a ser ni medianamente parecido a los sufrimientos que Jesús tuvo que pasar por amor a ti y por amor a mí. Un servicio a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión por Cristo, con todo nuestro amor con Cristo, tiene consecuencias. Pero no se puede servir de verdad al Señor de otra forma. No se puede servir al Señor de una forma como que se hace, pero que no se hace. No se puede servir al Señor más que con un amor que ama lo que Cristo ama. Un amor que llevó a alguien como James Gilmore a la gente en Mongolia, porque ellos también deben escuchar el Evangelio. O como tantos cristianos que hemos tenido el honor de conocer que nos han enseñado a nosotros a amar a Cristo y nos han enseñado a nosotros cómo amar a Cristo con pasión, que han sido un ejemplo para nuestras vidas, que aún hoy el Señor usa para moldear nuestras vidas. Dios y no nosotros está a cargo de nuestra seguridad. Dios y no nosotros está a cargo de nuestra seguridad. Y por eso quisiera preguntarte, ¿qué cambios crees que debes hacer en tu forma de vivir o en tu carácter para servir de verdad al Señor con toda pasión y prioridad en tu vida? Que Dios tenga misericordia de nosotros, que somos parte del pueblo de Dios. Que podamos amar especialmente a aquellos que son difíciles para nosotros de amar y mostrar a esa gente lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que el Señor nos dé su gracia para pasar por encima de todas las barreras que hay en nuestras vidas, para poder llevar el amor de Cristo, y especialmente a aquellos que son difíciles para nosotros de amar, de tal manera que ellos también puedan llegar a conocer a Jesús, que ellos también puedan llegar a conocer que hay perdón de pecados para ellos. ¿Cómo van a escuchar el Evangelio si nosotros los cristianos no lo hacemos? Si nosotros los cristianos no lo predicamos, no lo enseñamos. ¡Ánimo! Pon a Jesús en primer lugar, deja tu seguridad y tu tranquilidad en las manos de Cristo. La vida es muy corta y hay que vivirla a concho en el servicio del Señor. Que Dios nos ayude a glorificarlo y a servirlo en todo momento. Amén.
cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Queridos amigos, hermanos y visitas, estamos llegando ya al término de este servicio. No quiero irme sin antes recordarles que cada semana tenemos distintas actividades, prácticamente todos los días. Viste recientemente todas las láminas que pasaron con los distintos contactos y responsables de cada una de ellas, así que puedes ponerte en contacto con ellos para que participes, si es que aún no lo estás haciendo, y no importa que seas visita, no importa que sea la primera vez que nos ves. Queremos conocerte y también queremos que tú nos conozcas. Así que les invitamos a participar de nuestras actividades, y también quiero invitarte a que, terminado este servicio, puedas unirte a nosotros al cafecito virtual. Queridos hermanos, amigos y visitas, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos haga aptos en toda buena palabra y obra, ahora y siempre. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, levántense, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya.